A continuación, Quito se mueve. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve. Queridos televidentes, vamos a la segunda parte de nuestro programa y con nuestros invitados vamos al tema más candente de todos los últimos meses, años y ya casi más de una década: las famosas tarifas de transporte público urbano en la ciudad de Quito, que no sabemos en este caso qué es lo que va a suceder en este futuro próximo. El municipio está preparando una nueva estructura tarifaria. El momento que inicie la operación del metro se necesita tener una estructura tarifaria diferente a la que tenemos hoy. Hoy tenemos simplemente una tarifa de 25 centavos para todos los vehículos o para todos los sistemas. Es decir, si es que yo viajo en el sistema integrado, pago 25 centavos por más o menos entre 1 y hasta 3 servicios que presta la ciudadanía el sistema integrado. Y en el sistema convencional pago simplemente los 25 centavos y la correspondiente tarifa reducida a la mitad por simplemente un viaje. Entonces, así hemos vivido los últimos años, a pesar de que ya antes tuvimos tarifas diferenciadas. El trolebús o el sistema integrado costaba una tarifa más alta justamente por esa prestación de servicios que daba a los usuarios. En el año 97 el trolebús tenía una tarifa de 31 centavos y el convencional tenía una tarifa de 24 centavos. En el año 2000, o digamos entre el 99 y 2000, en nuestro proceso de dolarización, las tarifas esas fueron hasta 12 centavos. Después hay un proceso de recuperación a 20 centavos en el año 2000 y después, posteriormente, en el año 2003, se logra los 25 centavos. Han pasado prácticamente 17 años y después de 17 años sigue la discusión que qué debió haber sucedido y tal vez algunas cosas no concuerdan con la realidad. Pero sí hay dos cosas que han sucedido. Los gobiernos se han dedicado tal vez a hacer subvenciones. Antes, en estas etapas anteriores, no se preveían subvenciones al sistema de transporte. En estas administraciones se han previsto subvenciones para el transporte, es decir, subsidios, no subsidio en este caso para el usuario que sigue pagando una tarifa baja, en el caso de Quito básicamente, pero el subsidio directo al operador, y eso hemos vivido los últimos años hasta que tal vez se acabó el dinero para seguir con ese subsidio, porque no había una fuente firme, simplemente un deseo político de poder subsidiar los viajes de los usuarios y hacer este subsidio no al usuario, sino al transportista para que siga equilibrando sus costos. Por hoy, esta fórmula ya no es coherente para la estructura que está diseñando Quito. La operación va a ser totalmente diferente. El metro tiene unos costos altos, tanto de inversión, tanto de operación. El trolebús vemos que a pesar de los esfuerzos municipales hay un cierto desequilibrio financiero y obviamente hay que cambiar eso. Y ustedes, los operadores que viven tanto dentro del sistema integrado como dentro del sistema convencional, viven en dos escenarios. En el transporte convencional ustedes reciben el pago de un usuario, es decir, su remuneración es por pasajero transportado, mientras sus flotas, que también participan en el sistema integrado, reciben su remuneración por kilómetro rodado. Es decir, hay dos tipologías y en todas las ciudades del mundo se remunera, en este caso, al operador, o sea, por kilómetro rodado, o sea, por pasajero transportado, o inclusive por un mix
de las dos modalidades, en un cierto equilibrio financiero que ayude que el operador salga adelante con sus costos de operación, pero que también el usuario tenga la forma fácil de pagar o social de ese pago. Si es que existe un desequilibrio, la autoridad, sea municipal o estatal, tiene que buscar una fuente cierta para hacer un subsidio. Y tal vez en eso no se ha trabajado todavía en el país o en la ciudad. Hoy por hoy todas las otras ciudades tienen tarifas diferentes a las de Quito. Hay ciudades pequeñas que están con 35 centavos, otras ciudades como Guayaquil que están con 30 centavos, Santo Domingo está con 30 centavos en previsión de subir a 35 centavos, y así por delante todas las ciudades están más o menos reestructurando su composición tarifaria. Quito, algo nos ha pasado en estos últimos años y no logramos salir de una discusión, y es porque tal vez algunas personas, como algunos colectivos que se han comunicado con la autoridad y también con este canal de televisión, piensan que tal vez no es necesario subir la tarifa. ¿Por qué? Porque tal vez no se han hecho inversiones, o tal vez los servicios no han cambiado y el servicio sigue igual para el usuario. Y muchas de las autoridades también están pensando de esa manera, pero hay otras personas que sí están de acuerdo, que ya son 17 años y que obviamente algo no está sucediendo bien, y tal vez por eso son los servicios que están cayendo, que están deficientes, o esos reclamos por parte de los usuarios. Así también tenemos autoridades que han iniciado un debate y también han iniciado un trabajo muy intenso para lograr una nueva estructura tarifaria para Quito. Sus opiniones, sus comentarios, sus deseos, pero también, ¿saben qué?, sus compromisos, tanto con la autoridad como para los usuarios. Jorge. Antes de darle mi criterio sobre el tema de la estructura tarifaria, considero prudente, con mucho respeto, hacer una clarificación para Pablo, que manifestaba que posiblemente puede existir una canonjía o privilegio de información para determinado sector. Clarificar y decirle que no hay ninguna canonjía ni ningún privilegio, porque estaríamos yéndonos contra la Constitución. Lo que existe es que las personas que hacemos inversiones tenemos que buscar y tenemos que encontrar en lo que significa las normas internacionales que son públicas, y ahí están las 43 normas que son públicas para el transporte de superficie y 55 para los metros que son subterráneos. En tal virtud, con esa aclaración para Pablo, con mucho respeto, que no hay ningún privilegio ni ninguna canonjía para ningún sector. En lo que concierne al tema tarifario, vea, Rodrigo, me disculpará que haga un poco de historia. En el año 95, el arquitecto Sixto Durán Ballén hace la transferencia de funciones al municipio de Quito mediante los decretos ejecutivos 3304 y 3305, otorgándole la facultad para que planifique, regule y fije las tarifas del transporte en la ciudad, en el distrito metropolitano de Quito. En aquel entonces el alcalde Rodrigo Paz no quiso asumir su responsabilidad, y luego, en secuencia, ningún alcalde ha querido asumir la responsabilidad de fijar las tarifas. Yo recuerdo, hubieron ahí alcaldes que inclusive en la época cuando usted fue funcionario, se nombró una comisión tripartita, transportadores, Ministerio de Transporte y Alcaldía. Nunca surtió efecto, nunca pasó. Luego en la alcaldía del doctor Barrera, y cuando perdió la alcaldía, me acuerdo que el presidente de la República, Correa, dijo: todas las funciones están otorgadas al municipio de Quito, vayan y reclamen al municipio de Quito. Ahí recién se desprendió el gobierno nacional en cumplir esos decretos ejecutivos que determina el artículo 3304, 3305 y la ley del Código Orgánico Integral Penal, que determina la facultad para que el distrito metropolitano tenga el poder plenipotenciario de regular, planificar y controlar el sistema de tarifas, que no lo ha hecho, y presumo que tampoco está en una gran duda. ¿Por qué está en una gran duda? Porque lastimosamente el tema de las tarifas ha sido un guante que ha pegado durísimo en la aceptación popular de los políticos.
Y siempre, yo recuerdo desde el año 80 que he formado parte de las comisiones para la nivelación de tarifas, siempre ha existido el tema de la medición y de los cálculos políticos. Y lastimosamente siempre cuando se han dado este tema de las mediciones de los cálculos políticos, lastimosamente han coincidido con las elecciones, sean de presidentes, de alcaldes, concejales, antes diputados, hoy asambleístas. Entonces, ninguno de los políticos han querido lastimar su imagen frente a la ciudadanía. El tema de la movilidad y el transporte tiene que ser manejado por un organismo eminentemente técnico, porque caso contrario, si siguen manejando como está hasta ahora, esto va a seguir de tumbo en tumbo. Que tengan la gentileza de aceptarme, porque no estoy lastimando a ningún señor concejal, sino que son 21 criterios, 21 ideas, 21 rangos políticos, y que supuestamente defienden el bolsillo de los políticos, de los ciudadanos, pero que en lugar de defender le están postrando, le están sumiéndole en la peor crisis de la movilidad, del tema de la transportación. Haciendo un símil, ¿será posible que la Asamblea Nacional tenga que tratar las tarifas del transporte interprovincial, del transporte comercial, del transporte pesado, etcétera, etcétera? ¿Será posible que la Asamblea Nacional tenga que tratar ese tema? No, pues definitivamente no. Para eso está el grupo, la Agencia Nacional de Tránsito, el ente técnico que tiene que hacer. Y aquí el municipio tiene el ente técnico que es la Secretaría de Movilidad. Y ya existe un antecedente en la ciudad de Ibarra y creo que también en Santo Domingo, que se delegó al secretario de Movilidad para que fije las tarifas y quedaron incólume los concejales y el alcalde de dichas ciudades sin lastimarse su aceptación pública. Ahora aquí ya venimos, desde junio del año anterior, ya venimos tratando este tema. La estructura tarifaria de conformidad con lo que la anterior administración contrató, existe un estudio de España, un estudio de Colombia, que determina la tarifa de 42 centavos con el actual sistema de servicio. Ojo, 42 centavos con el actual sistema de servicio. Luego, para el tema de la fijación del valor de la tarifa, se trabajó con la Secretaría de Movilidad. Y en ese caso, que tenga la gentileza de aceptarme, Junior fue la única persona que presentó los estudios, porque ninguna otra organización presentó, y cotejaron los estudios y arrojaba los 42 centavos. Luego de eso, ¿qué pasó? Que metieron mano al número de pasajeros de la demanda para que cuadrarle en 38. Por la paz, por la tranquilidad, por la ecuanimidad, la sensatez de la ciudad, terminó el secretario de Movilidad aceptando los 35 centavos que fue propuesta del mismo. Y luego de esto, en el mes de julio del año anterior, el mismo salió y difundió a los distintos medios de comunicación que el valor de la tarifa es 35 centavos. Y lastimosamente en el Consejo no se ha dado paso, pese a que la Comisión de Movilidad del anterior régimen aprobó el sistema tarifario de dos formas. Es decir, en este instante nosotros deberíamos estar cobrando 38 centavos por aprobación de la Comisión de Movilidad del anterior régimen, para entrar con posterioridad a 45 centavos. Tema que nunca se dio. Tal vez la mejor metodología para despolitizar las tarifas es tener una regla clara. Ahí todo el mundo sabe exactamente qué es lo que va a suceder de aquí para adelante y nos olvidamos un poco de esa historia mala que hemos tenido con respecto al manejo tarifario, no solamente en la ciudad de Quito, en el país en general. Y es ahí donde tal vez tenemos que ver la experiencia de los otros que han hecho mejor que nosotros. En todos los países de Latinoamérica que han logrado despolitizar las tarifas, tienen un modelo tarifario único para todo el país.
Es decir, la autoridad máxima coloca un modelo y ese modelo es entregado a todas las municipalidades para que con su autonomía lo puedan ejercer, puedan actuar, lo puedan sustentar y lo puedan actualizar cuantas veces sea necesario o socialmente sostenible. Entonces yo pienso que porque la historia ha sido así, es decir, hemos vivido en unas circunstancias donde la tarifa ha sido una situación de manipulación política, administrativa, financiera, etcétera, que no cabe la pena seguir adelante con esto. Rodrigo me disculpará, vea, nosotros hemos invitado a los distintos sectores sociales, universidades, escuelas politécnicas, colegio de abogados, colegio de economistas, etcétera, etcétera. Hemos participado, tanto el Junior como yo, en distintos foros organizados por universidades, escuelas politécnicas, institutos académicos, etcétera, etcétera. Hemos participado en foros. Les hemos abierto nosotros el esquema tarifario. Y el Tal colegio vez hay que comprender una cosa. Tal vez aquí Manuel pueda... Él vivió una parte interesante. Fue la primera empresa que hizo un business plan, un plan de negocios para enfrentar una situación como la que se está presentando, donde tal vez es necesario saber lo siguiente. En los modelos tarifarios, ustedes no tienen la responsabilidad como operadores de actuar sobre un modelo tarifario. Es la autoridad la única responsable del modelo tarifario. Los operadores no. Los Rodrigo, operadores, en este caso, son los que generan data para que ese modelo tarifario sea actualizado. Pero ese modelo tarifario no puede ser movido. Ya está totalmente, digamos, como ustedes dicen, santificado. ¿Por quién? Por la autoridad y por las entidades de control, es decir, las entidades que saben verificar exactamente cada uno de los indicadores. Entre ellos, una de las autoridades más importantes es quienes son los dueños de la tecnología, porque los costos de operación básicamente están fundamentados en esos vehículos que ustedes compran, operan y los que prestan el servicio al usuario. Entonces, esos costos de operación no son, ojo con esto, no son los que la empresa A, la empresa B o la empresa C tiene. Son los que la industria automotriz genera para esos vehículos. El que se sale de esos indicadores puede ser que lo haga mejor, que lo esté haciendo optimizando esos indicadores, pero también puede ser de que esos indicadores los esté malogrando, es decir, esté empeorando los indicadores del manejo de una máquina. Por lo tanto, ¿cuál es un principio de autoridad? La autoridad tiene que defender al usuario, es decir, no puede colocar dentro de las tarifas ciertos excesos o ciertas cosas anormales que de pronto el operador Z puede estar haciendo. En cambio, el operador A o B puede estar optimizando. Entonces, eso yo pienso, bueno, ustedes vivieron una fase bien importante en el proceso de Quito. ¿Cómo ustedes lograron hacerlo al inicio? Yo diría que muy bien. Y después, ¿qué pasó? ¿Cuándo estos modelos tarifarios o cuándo esta situación de equilibrio financiero comienza a no funcionar? A ver, Rodrigo, es lo que dice Jorge, la historia está determinada en el tema de tarifa. La tarifa es un asunto que no debe de tener misterio. La tarifa tiene que ser abierta, clara, transparente, porque la tarifa es el resultado de los costos de operación, de todo un sistema en el transporte, donde sale la tarifa, y la tarifa está determinada también muchas veces por el tema del número de usuarios. Porque si yo tengo un número de usuarios en un corredor o en una ruta elevada, la tarifa va a ser menor. Pero si tengo en un corredor o en una ruta unos usuarios menos, la tarifa va a ser superior, va a ser mayor. En todo caso, el tema es que no hay una política tarifaria de la autoridad. O sea, la autoridad es la que tiene que determinar la política tarifaria clara y transparente, ¿sí? Entonces, los modelos tarifarios
son generales y conocidos por todos. Tenemos los modelos tarifarios de otros países que no es un misterio, no es un misterio. El tema nuestro es que aquí tenemos diferentes tarifas en el país, diferentes tarifas, inclusive en la ciudad de Quito. Y le pongo un ejemplo. En el sur oriental hay servicios de transporte convencional y servicio de transporte de alimentadores. En el nororiental de Ecovía tenemos transporte convencional y transporte de alimentadores. Y la tarifa está determinado, la forma de pago está determinado por kilómetro recorrido y por pasajeros transportados en el sur. Y en el norte está solamente por kilómetro recorrido. Entonces, estas divergencias de criterios de la autoridad es la que en determinado momento a una tarifa la vuelven complicada, ¿sí? La vuelven complicada porque hay criterios distintos. Y yo sigo manifestando de que no hay una planificación, no hay un ente regulador. Bien decía Jorge, tiene que haber un ente técnico, exclusivamente técnico. La experiencia suya, Manuel. La experiencia nuestra sucedió igual. Comenzamos estructuralmente bien. Comenzamos sin ningún inconveniente con el proyecto que nos dio el municipio. Correcto, pero en el camino eso se fue diluyendo. Pero por la propia autoridad. Porque determinaron muchas otras reglas de juego no claras. Entonces ahí es donde no concluyó en lo que debía de haber concluido, que al inicio comenzamos con un asunto tarifario claro. Segundo año de operación, 28 centavos de dólar. No se dio. ¿Por qué? Porque fue un asunto político. El tema es que es un asunto político. Cuando la política entra en lo técnico, no funciona. Tal vez aquí ya hay experiencia. Ser retribuido por pasajero transportado, es decir, por la tarifa vigente, y ser retribuido por kilómetro rodado. Pablo, usted es ingeniero financiero. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo desearían ustedes ser remunerados? Bueno, partamos de algo. Creo que el modelo de subsidios no ha sido el mejor ejemplo financiero en ningún país de la región, ¿no? Por eso en Europa, que no hay mayor cantidad de subsidios, son países que vienen avanzando. El subsidio lo único que hace es sacarles a todos para compensar a todos. O sea, a la final no ayuda en nada en el tema económico. Es un tema político, porque realmente, mire, este miércoles de la sesión de movilidad que hubo, que analizaban el tema, no recuerdo el nombre de la concejala, que decía, a ver, es bonito y es bueno hacerse el generoso, pero cuidado con la plata ajena, ¿no? Y he escuchado a algunas personas que hablan de que cuidan el bolsillo de los quiteños, que dicen que el transporte no tiene que tener ninguna retribución ni nada. Claro, es un transporte público, pero es con inversión privada. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Hablan que por qué el municipio está pensando en que si es rentable o no, porque al final el municipio da un servicio. Pero si el municipio no tiene los recursos, como ya lo dijo Manuel anteriormente, esos recursos, ¿para dónde deberían estar enfocados? A mejorar Quito. O sea, Quito debería estar mucho mejor de lo que está ahora, porque hay demasiado dinero que invierten. Y no en el transporte de los operadores privados, lo estamos hablando exclusivamente del transporte municipal. Se habla de que el municipio debería hacerse cargo del transporte. Si eso pasa en 3-4 meses, Quito está quebrado. O sea, alguien tendrá que venir a embargar Quito y decir, bueno, empecemos a refinanciar y busquemos estrategias que permitan a Quito salir de la crisis que está. Por un lado. Por otro lado, sabemos también que el manejo de flotas, el manejo de gente, una empresa tan grande y compleja como es el transporte, no puede ser manejado, o bueno, podría ser manejado por el tema de los municipios, pero a otro costo. Hoy día estuve leyendo en la prensa que decía que la tarifa del metro dependerá de cuál es el valor del subsidio que dé el municipio. Entonces, seguimos hablando con un tema de subsidio. ¿De dónde salen los subsidios? De los impuestos, siguen subiendo impuestos prediales, impuestos por aquí, impuestos por acá, que nos encarecen la vida a todos. Hablando en tema macro, si Ecuador como tal tuviese una economía más saneada, más sincera, no tendríamos tantos subsidios, porque un auto, ¿cuánto cuesta acá? ¿Cuánto cuesta afuera? ¿Por qué? Por tema de subsidios. Y a la final esa es la parte que no entendemos. Nosotros decimos, qué chévere, aplaudamos cómo cuida el bolsillo los señores concejales, cómo el gobierno cuida los bolsillos.
pero en el rato de los ratos no hay tal, o sea, no hay tal que cuidan los bolsillos, por un lado. Por otro lado, si nosotros nos vamos a ver, aquí en el tema de tarifas hay dos entes que son importantes. Cuando nosotros hablamos de que se va a pagar kilómetro recorrido, ¿no es cierto? Estamos hablando de alguna manera de que el servicio de transporte ya no tiene la premura de llevar gente, ¿no es cierto? O sea, yo voy camino tantos kilómetros, se suba o no se suba la gente, yo cobro el valor asignado. Hay correteo. No hay correteo, no tengo prisa, no tengo apuro, no tengo nada. Cumples, Pero cuando yo le mezclo ese modelo con el modelo tarifario actual, que significa que de acuerdo a la cantidad de pasajeros que yo lleva, gano, ahí es donde entramos en el conflicto. Entonces, para que el tema de la tarifa tenga un reflejo en el tema del servicio, debe haber una homologación, es decir, todos deberíamos trabajar bajo el mismo concepto. O bien, tarifa pasajeros, o bien, kilómetros recorridos. Porque si no se crea hasta una competencia desleal. Mire, pienso ahorita, se me viene a la mente que el día de mañana con esa figura yo que cobro kilómetro recorrido, atrás viene el que cobra por pasajero, yo que cobro por pasajero me bajo y le digo al otro, ve, toma unos $20 para el café, déjame ir llevando a mí los pasajeros. O sea, ese tipo de cosas no se pueden dar. Este tipo de cosas no se deberían dar. Entonces nosotros creemos que para que el transporte de Quito realmente tenga el cambio que la gente necesita, debe tener la política clara. Si bien nosotros creemos que el hablar de kilómetro recorrido puede ser la mejor opción para el servicio, también tenemos que ponernos a pensar otra cosa. Ahí la tarifa ya no va a ser de 35 centavos como están planteando ahora. Tal vez subirá unos 50, unos 48. Ya no tal vez, la tarifa. tal vez más, claro. interesa. Pero a nosotros no. Pero el municipio sí, porque si el municipio no logra recuperar, no logra recolectar el dinero de las tarifas, ¿cómo van a pagar el resto? Solo un ejemplo que pongo así. Nosotros hacemos de la alimentación. Yo llego, compro el día de hoy los tickets en las boleterías, ¿no es cierto? Compro de mi plata los tickets, vendo a los usuarios, al siguiente día me la misma figura. El municipio me está devolviendo ese mismo dinero, pagando ese dinero 2 o 3 meses después. Eso no se llama eficiencia económica. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dando un dinero para cobrar 2 o 3 meses después. Hace algún tiempo atrás, ustedes recordarán que en un corredor de acá los buses se pararon, no por los dueños, se pararon por los empleados, porque no les pagaban 2 o 3 meses los sueldos. ¿Por qué? Porque no hay plata para financiar. ¿Por qué? Porque no hay los recursos. ¿Por qué? Porque no hay una tarifa. Algo que a mí sí me preocupa y yo creería que dentro de la sinceración económica que debe haber, o sea, hablamos de que los señores concejales y con justa razón quieren cuidar el bolsillo de los quiteños, quieren ver la mejor para la ciudad y todo, pero la empresa de pasajeros es el más claro ejemplo. Ellos no necesitan tener estudios de España, estudios de tal, que los tienen. Si la empresa de pasajeros es el más claro reflejo de que la tarifa no les alcanza. Entonces, bajo ese concepto, yo creo que todo lo que está pasando es simplemente buscar una tarifa política, no técnica. Porque si fuera técnica ya tienen argumentos. Es política, ¿por qué? Porque políticamente se están vendiendo imágenes de que yo te cuido el bolsillo, por eso no permito que suba. El otro es que si no mejora no te subo. El otro, ¿por qué? Porque estoy políticamente peleando algo que debería ser técnico. Y ahí sí concuerdo con lo que usted decía. Hay modelos en todas partes del mundo que se pueden traer acá a adoptar bajo nuestros esquemas, porque deben haber algunas diferencias. Pero en esa modulación de información se mete una barrera que es bien difícil romper. Peor ahora que estamos a puertas de una elección, muy seguro, y espero yo estar equivocado, y espero algún rato que conversemos en ese mismo medio, decir, me equivoqué. Pero si seguimos con esta tendencia, el metro no se va a inaugurar este año. Porque si no hay una tarifa, no hay ya la decisión política de hacerlo, no vamos a... ¿Qué operador va a venir a querer operar el metro? Porque si no hay una tarifa, ¿quién va a venir a decir, sí, yo me cojo el sistema del recaudo? Porque no hay algo claro que les permita invertir. Y para terminar, la parte que yo sí considero que se debería tomar ya en serio en ese sentido es, realmente, al menos yo pienso, si estuviese en el puesto de los señores concejales, si yo me preocupo por los quiteños como realmente debo preocuparme, la tarifa debería haber estado hace rato y con las políticas claras para brindar un mejor servicio y hacer cultura con los usuarios, porque los usuarios también juegan un papel importante acá. Si no, le hago una pregunta corta. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó un ascensor en cualquier centro comercial, en cualquier oficina, en cualquier lado? Usted está en planta baja, aplasta para que baje el ascensor, usted baja en el ascensor, se abre la puerta, usted quiere salir y no puede. ¿Por qué? Porque la gente se le sube.
Y no es transporte. Estamos hablando de algo tan básico como un ascensor. Y así podemos hablar de un montón de cosas que sí, nuestra cultura como usuarios también está faltando. Y ahí el Estado debería también implementar educación vial, debería implementar otro tipo de cultura vial, de cultura de usuario, para que esto funcione. Usted vio recién en las noticias que hablaban de elevación y todo, usuarios jóvenes que se barandeaban por ahí para subirse sin pagar, otros que se pasaban por debajo. Eso no pasa, bueno, pasará muy poco en otros países, en Europa y en otros países, donde sí pagan tarifas de $1, $1.20. Ok, Pablo. Concretando y sintetizando esta parte del programa, es necesario totalmente despolitización del tema tarifario. Así es. Es un tabú que tenemos en el país, lamentablemente no muy bien manejado, en todos los niveles. Y unificar la tarifa también. Porque la segunda parte es peligro ante la palabra subsidio, ¿no es cierto? Correcto. Si no existe una fuente cierta, una fuente permanente, es muy peligroso incurrir en un subsidio, que es la experiencia de los últimos casi 8 o 10 años. Lo otro es que tal vez necesitamos una estructura financiera clara, transparente, vista desde el lado de los usuarios, fiscalizada por y colocada desde parte de la autoridad, pero también con la participación activa del sector que opera. Aquí hay un dicho en toda Latinoamérica, y ustedes han estado en Brasil, en Chile, en México, en los países que, digamos, nos llevan un poco más de años de experiencia en esto. El mejor socio operador para la prestación de servicios de transporte público urbano, el mejor socio para un municipio es quien tiene más buses pero menos socios. Porque es la única manera social de equilibrar los costos de producción y los costos que pueda implicar una tarifa. Por lo tanto, es necesario tener un único modelo que especifique bien si pagamos por kilómetro rodado o por pasajero transportado, un buen equilibrio entre las dos, y también, en este caso, tecnología para hacerlo, para medirlo, tecnología que sea transparente para todos los 3 actores de este sistema de transporte público. Buenas noches y muchas gracias, señores televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quito se mueve, un programa dirigido a los ciudadanos de Quito para aprender una nueva cultura de movilidad, con la conducción de Rodrigo Torres. Quito se mueve.